Mi nombre es Jordi Ogando y estaré hablando acerca de las prácticas profesionales dentro de la ingeniería de software. El área de conocimiento de las prácticas profesionales de la ingeniería de software se conforma con el conocimiento de las habilidades y actitudes que un ingeniero de software debe de poseer para poder practicar la ingeniería de software de una manera profesional, responsable y ética. Debido a la extendida aplicación de productos de software, tanto en la vida social como personal, la calidad de los productos de software puede tener un impacto profundo en nuestro bienestar personal o armonía social. Los ingenieros de software deben manejar problemas de ingeniería únicos, produciendo software con características que sean conocidas y confiables. El término prácticas profesionales se refiere a una forma de realizar los servicios y también alcanzar ciertos estándares o criterios tanto en el proceso de ejecución de un servicio como el producto resultante de dicho servicio. Estos estándares y criterios pueden incluir tantos aspectos técnicos como aspectos no técnicos. Un ingeniero en software mantiene una práctica profesional al ejecutar todo el trabajo acordado, haciendo uso de prácticas generalmente aceptadas, estándares y directrices establecidos por la sociedad profesional que le corresponde. Por ejemplo, la ACM y la IEEE han establecido un código de ingeniería de software y de éticas y prácticas profesionales. El desglose de los temas para prácticas personales de ingeniería de software. El profesionalismo. Un ingeniero en software demuestra notablemente su profesionalismo a través del cumplimiento de códigos de éticas y conductas profesionales y de las normas y prácticas establecidas por la comunidad profesional de ingenieros. La comunidad profesional es comúnmente representada por una o más sociedades profesionales. Dichas sociedades publican códigos de éticas y conductas profesionales, así como criterios de admisión para la comunidad. Estos criterios forman la base para la acreditación y licenciamiento de actividades y pueden ser usados como medida para determinar la competencia o negligencia de la ingeniería. La acreditación, certificación y licenciamiento. La acreditación. La acreditación es un proceso para certificar la competencia, autoridad o credibilidad de una organización. Las escuelas o programas que están acreditadas aseguran la adherencia para estándares particulares y para mantener ciertas cualidades. En distintos países, los medios básicos por los cuales el ingeniero adquiere conocimiento son a través de cursos de estudios acreditados. A menudo la acreditación en ingeniería es realizada por organizaciones gubernamentales, como lo es el Ministerio de Educación. Algunos países con acreditaciones gubernamentales son China, Francia, Alemania, Israel, Italia y Rusia. En otros países, sin embargo, el proceso de acreditación es independiente del gobierno y se realiza a través de asociaciones como empresas privadas. Que un curso de estudio sea acreditado significa que el cuerpo de acreditación reconoce a una institución educativa para que ésta mantenga los estándares y que califiquen a los graduados para admisión dentro de las instituciones de mayor reconocimiento o más especializadas para prácticas profesionales. La certificación. La certificación se refiere a la confirmación de las características particulares de una persona. Un tipo común de certificación es la certificación profesional. Cuando una persona es certificada como capaz de realizar una actividad o disciplina en un nivel de competencia determinado. Las certificaciones profesionales también pueden verificar la capacidad del titular para cumplir con los estándares profesionales y aplicar un criterio profesional a la hora de resolver o abordar problemas. En la ingeniería de software, la IEEE ha promulgado dos programas de certificación, que son la CSDA y la CSDP, diseñados para confirmar los conocimientos de ingeniero de software sobre las prácticas de ingeniería de software estándares y para avanzar en su carrera. El licenciamiento. El licenciamiento es la acción de dar autorización a una persona para poder realizar cierto tipo de actividades y poder tomar la responsabilidad por los productos de ingeniería resultantes. El sustantivo licencia se refiere tanto a la autorización como al documento que demuestra dicha autorización. Las autoridades gubernamentales y los cuerpos estatutarios son los que generalmente emiten licencias. En general, los ingenieros obtienen licencia como medio para proteger al público de individuos que no estén calificados. En algunos países incluso puede que los profesionales no puedan practicar su profesión al menos que tengan una licencia. Los códigos de ética y conducta profesional. Los códigos de ética y conducta profesional comprenden los valores y comportamientos que deberían tener las prácticas profesionales y asociaciones de ingenieros, y estos son establecidos por la comunidad profesional. Las violaciones de dichos códigos
Pueden ser actos de comisión, tales como ocultar trabajo inadecuado, revelar información confidencial, falsificar información o tergiversar las habilidades de un individuo. Dichas violaciones pueden conllevar a penalizaciones y posible expulsión del estatus profesional. La naturaleza y función de las sociedades profesionales. Las sociedades profesionales se componen de una mezcla de practicantes y académicos. Esas sociedades sirven para definir, avanzar y regular sus correspondientes profesiones. Las sociedades profesionales ayudan a establecer estándares profesionales, así como códigos de ética y conducta profesional. Estas sociedades profesionales participan en actividades que incluyen establecer y promulgar un cuerpo de conocimientos aceptados, la acreditación, certificación y licencia, dispensar la acción disciplinaria o avanzar en la profesión a través de conferencias, publicaciones, etc. La participación en sociedades profesionales ayuda al individuo a mantener y mejorar sus conocimientos profesionales y relevancia y además a expandir y mantener sus relaciones profesionales. La naturaleza y función de los estándares de ingeniería de software. Los estándares de ingeniería de software cubren una notable variedad de temas, proporcionan pautas para la práctica de ingeniería de software y procesos para ser utilizados durante el desarrollo, mantenimiento y soporte del software. Los beneficios de los estándares pueden ser la mejora de calidad del software, ayudan a evitar errores, protegen tanto a los productores como a los usuarios, aumenta la disciplina profesional y ayudan a la transición tecnológica. El software tiene efectos económicos en el individuo, en los negocios y en los niveles sociales. Esos son el impacto económico del software. Dicho éxito del software puede ser definido por la eficacia al aplicar los problemas. A nivel individual, que un individuo continúe empleado depende de su habilidad al momento de resolver problemas para satisfacer la habilidad del cliente o del empleador. A nivel empresarial, un software aplicado correctamente puede eliminar meses de trabajo y eso se puede traducir a ganancias elevadas. Y a nivel social, el impacto directo del éxito o el fallo del software puede incluir o excluir accidentes, interrupciones o pérdida de servicio. Los asuntos legales. Los asuntos legales que rodean, que incluyen los asuntos estándares, marca registrada, patente, derechos de autor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos conocimientos pueden ser beneficiosos en caso de problemas. Los estándares. Los estándares de ingeniería de software establecen pautas para prácticas generalmente aceptadas y un mínimo de requisitos para los servicios proporcionados por un ingeniero en software. Las marcas registradas. Las marcas registradas se relacionan con cualquier palabra, nombre o símbolo que se utilizan en transacciones comerciales. Se utilizan para indicar la fuente de origen del bien. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es la que marca las regulaciones sobre estas. Las patentes protegen el derecho del inventor para la fabricación de inventos de una idea. Una patente consiste en un conjunto de derechos exclusivos otorgados por un gobierno soberano a un individuo, grupo de individuos u organización por un periodo de tiempo determinado. Los derechos de autor. La mayoría de los gobiernos en el mundo dan exclusivo derecho de una obra original para su creador, generalmente por un tiempo limitado, promulgado como un derecho de autor. Los derechos de autor protegen la forma en que se presenta la idea, pero no la idea como tal. Los secretos comerciales. En muchos países, un activo intelectual como una fórmula, algoritmo, proceso, diseño, método, patrón, etc., pueden ser considerados como un secreto comercial, ya que estos activos son generalmente desconocidos por el público en general y pueden proporcionar a alguna empresa alguna ventaja económica. Saludos, mi nombre es Jeremy Martínez y yo voy a estar hablando sobre otras prácticas profesionales del ingeniero en software, en continuación a la exposición de mi compañero Jordi, el cual inició este tema en la parte anterior del video. Aquí tenemos aproximadamente otras 14 o 15 prácticas más que un ingeniero en software debe ser capaz de cumplir con. En primer lugar, tenemos la professional liability, que se puede traducir al español como la responsabilidad profesional, y esto simplemente especifica que el ingeniero en software debe ser una persona capaz de mantener un porte profesional todo el tiempo que esté ejerciendo su profesión.
Esto se debe a que el ingeniero en software se relaciona con una gran cantidad de personas y eh, estas relaciones deben ser completamente profesionales para que el desarrollo del software o del proyecto se dé de manera exitosa. Además, ser ingeniero en software implica que hay una gran cantidad de ventanas que se abren a lo largo del tiempo que se trabaja y dirigen a la negligencia. Y dependiendo de qué tan profesional y qué tan ético sea el ingeniero en software, este va a decidir ser o no negligente. En segundo lugar, tenemos los requerimientos legales. Y si hay algo que se relaciona entre este punto y el anterior, es que esas negligencias mencionadas por mí, normalmente, cuando son descubiertas, dirigen a casos legales, a casos de juicio. Y es por ello que el ingeniero en software debe tener un amplio conocimiento sobre los requerimientos legales que se involucran en su carrera, en su profesión. Y es también una verdad prácticamente absoluta que ser ingeniero en software implica tener conocimiento acerca de tópicos como la licenciación, la educación, la experiencia e incluso el entrenamiento, que son tópicos que a su vez guardan una relación directa con lo que es eh, requerimiento legal. En tercer lugar tenemos el Trade Compliance, que como tal es un término que no posee una traducción al español, pero prácticamente se refiere a todos aquellos conocimientos que están relacionados con las normas que debe tener en consideración un ingeniero en software a la hora de realizar cualquier tipo de programa que se relacione con normas comerciales. Esto es simplemente el cumplimiento de las normas comerciales. Y estas normas se refieren a todo lo que es relacionado con compra, venta o intercambio, ya sea por medio de importación o exportación, que se pueden lograr por medio del desarrollo de una aplicación o el uso de una aplicación que haya sido llevada a cabo por un ingeniero en software. Tenemos el cybercrime o cibercrimen, y un cibercrimen es simplemente, como su nombre lo dice, todo crimen que se logra mediante el uso de una computadora, a un aparato tecnológico o cualquier tipo de maquinaria que involucre la presencia de software, evidentemente, porque si no, no guardaría una relación directa con el ingeniero en software. Y es obligación de aquel que se hace llamar ingeniero en software considerar todas las posibles amenazas a las que se puede llegar a través de un proyecto de diseño o implementación de software en el que éste se haya visto involucrado. Tenemos también la documentación, que realmente la documentación es un término que ha variado mucho a lo largo de los años, pero hoy día la documentación viene prácticamente representando todo lo relacionado con el texto, manuales o informaciones sobre el, el proyecto que se ha trabajado. Y se ha llegado a la conclusión de que es responsabilidad de todo ingeniero ser capaz de ofrecer al cliente final o a quien sea que lo requiera una documentación que sea clara, que sea precisa, que sea completa. Y esta documentación simplemente debe contener hechos relevantes, debe contener información de valor sobre el software, debe tener certificación y debe tener la aprobación de todo el equipo de desarrollo, sobre todo de la persona que es cabeza en el equipo de desarrollo. Tenemos el análisis de tradeo, y este es un término, o trading analysis, es un término que simplemente se refiere a que el ingeniero en software debe ser consciente, debe ser capaz de realizar mentalmente y sobre los proyectos un análisis de la importancia entre los costos y la eficiencia del software. Pues si hay algo que afecta directamente a un proyecto de software es los términos de efectivo, de costos. Y el análisis de través de costos es el punto donde el ingeniero en software demuestra su capacidad de, de ser consciente en relación a este tipo de situaciones. El ingeniero en software debe ser una persona capaz de trabajar en grupos, debe tener habilidad para trabajar en grupos y trabajar en equipos, puesto que, como ya vimos anteriormente en clase, hay muchas metodologías de programación que involucran o que implican trabajar en grupo con incluso grandes cantidades de personas. Y definitivamente, cuando se va a realizar un proyecto que es de gran magnitud, de gran tamaño, es imposible o no es recomendable que este tipo de proyectos se realicen por una sola persona. Y es por ello que el ingeniero en software debe ser completamente capaz de trabajar en grupos y trabajar con equipos de personas, incluso desde la posición de líder.
Dejando de lado un poco el aspecto grupal, un ingeniero en software debe tener también cognición individual, y este es un término que se refiere desde cierto punto de vista a la habilidad cognitiva que tiene esta entidad. También es un término que se puede relacionar con el IQ, el coeficiente intelectual, y esto se debe simplemente a que el ingeniero en software es una persona que desea y que la mayor parte del tiempo se ve ante la necesidad de estar resolviendo problemas. Y es simplemente predecible que una persona que se ve ante la necesidad, como su trabajo de resolver problemas, tenga cierto nivel de coeficiente intelectual o cierto nivel de inteligencia que le permita resolver estos problemas de forma efectiva, rápida o de forma eficiente. El ingeniero en software también debe tener manejo sobre problemáticas complejas, y este es un punto que claramente se relaciona con el punto anterior, puesto que esas problemáticas que se mencionaban pueden ir en diferentes dimensiones. Pueden ser problemáticas simples o pueden ser problemáticas que conlleven a grandes etapas de análisis y análisis de requerimiento, análisis de riesgos. Y el ingeniero en software debe ser completamente capaz de manejar estas grandes problemáticas. También es importante que el ingeniero en software tenga conocimiento sobre cómo manejarse con los stakeholders. Y un stakeholder, según la investigación que realicé anteriormente y lo que he aprendido a lo largo de las clases, es toda aquella persona, ya sea en un ámbito empresarial o en un ámbito de proyecto, que se ve afectada o es capaz de afectar al proyecto. Y dentro de la ingeniería en software, el stakeholder viene a jugar un papel excesivamente importante, puesto que el stakeholder es quien descubre el programa, por decirlo de alguna forma, y también es aquella persona que es capaz de proporcionar información de calidad al equipo de desarrollo para saber qué se debe y qué no se debe hacer con el programa a partir del punto en el que se encuentra en este momento. Un ingeniero en software debe tener habilidad con la ambigüedad, puesto que es normal, igual que con el resto de las ingenierías, que los ingenieros se enfrenten a situaciones que sean ambiguas, y es su responsabilidad tratar de eliminar cada pequeña pizca de incertidumbre que se presente en los proyectos, pues si algo es ingeniería, es una ciencia que es clara, es una disciplina que parte de la ciencia, y la ciencia es simplemente clara. Debe tener control sobre los ambientes multiculturales. Un ambiente multicultural, como bien lo dice su nombre, es un ambiente donde intervienen personas de diferentes culturas. Y es normal que las empresas implementen en los equipos de desarrollo personas de diferentes culturas con el objetivo de romper esta barrera y de facilitar el desarrollo a un nivel global. Esto sobre todo pasa con las aplicaciones que se van a ver utilizadas a gran escala. Es evidente que el ingeniero en software también debe tener habilidades de comunicación, puesto que, como bien dijimos anteriormente, es una persona que puede encontrarse eh, en la posición de líder, y aunque no se encuentre en la posición de líder, siempre está expuesto a trabajar con más personas y más miembros de un equipo. Por tanto, debe ser completamente capaz de comunicarse de manera efectiva ante cualquier tipo de situación. El punto que se menciona a continuación se resume perfectamente con tres palabras, que es leer, entender y resumir. Em, el ingeniero en software siempre se ve ante grandes cantidades de documentación, grandes cantidades de información, y debe ser parte de su responsabilidad ser capaz de leer estas documentaciones, esta información, resumirlas inmediatamente, extraer de ellas lo que es importante y tener ese conocimiento agregado. Y por último, tenemos uno que es para mí uno de los más importantes, y es habilidades de presentación. Considero que este punto es excesivamente importante porque el ingeniero en software siempre, sin importar qué tipo de metodología esté utilizando para desarrollar su proyecto o su programa, se va a ver ante la necesidad de compartir el proceso actual con un cliente, con el equipo de desarrollo, con un encargado superior o incluso con la persona que esté dirigiendo el proyecto. Y si este ingeniero no es capaz de presentar de manera efectiva lo que tiene desarrollado hasta el momento y lo que tiene en mente y lo que se va a presentar en iteraciones posteriores o entregas posteriores del proyecto, pues nunca va a lograr que su trabajo llegue de manera efectiva hacia las demás personas. Gracias.
Bien, mi nombre es Brian Polanco y voy a hablar de la economía y la ingeniería de software. La economía y la ingeniería de software es sobre hacer decisiones relacionadas a la ingeniería de software en contexto de negocios. El éxito de un software, servicio, producto y solución dependen de un buen manejo de negocio. La economía es el estudio del valor, costo, recursos y sus relaciones en un contexto específico. En la disciplina de la ingeniería de software, las actividades tienen costos, pero el software resultante en sí tiene atributos económicos también. Los fundamentos de la economía de software son finanza, que es la rama del software que maneja cosas como la asignación, el manejo, adquisición y la inversión en recursos. Las finanzas es un elemento en toda organización, incluso en empresas de ingeniería de software. El campo de la finanza trata con los conceptos de tiempo, dinero, riesgo y cómo estos están conectados. También le conciernen cómo el dinero es invertido. La finanza corporativa está para proveer los fondos para las actividades de la organización. Generalmente esto incluye el balanceo entre riesgo y rentabilidad. Contabilidad es la parte de la finanza que permite a las personas que tienen su dinero invertido en una organización saber el resultado de su inversión. Recibieron los beneficios económicos que estaban esperando o no, etc. El controlador, que es un elemento de la finanza y la contabilidad, envuelve medir y corregir el desempeño de la contabilidad y la finanza para asegurarse de que sus planes sean cumplidos. Flujo de dinero. Es el movimiento de dinero dentro o fuera del negocio, proyecto o producto, dentro de un periodo dado de tiempo. Para hacer una buena decisión de negocio acerca de cualquier propuesta, las propuestas deben de ser evaluadas desde un punto de vista de negocio. En una propuesta para desarrollar y lanzar un producto X, el pago por una licencia de software nueva es un ejemplo de una instancia de flujo de dinero. El término corriente de flujo de dinero hace referencia a la serie de instancias de flujo de dinero de una propuesta en un tiempo específico. La corriente de flujo de dinero es en efecto la imagen financiera completa de la propuesta. Proceso de tomar decisiones. Es el proceso de evaluar, escoger la decisión que provea los menores costos y los mayores ingresos de todas las soluciones a un problema. Inflación. Describe las tendencias a largo tiempo en precios. Significa que las mismas cosas cuestan más ahora que lo que costaban antes. Si un negocio está establecido para durar ciertos años, o si la inflación tiene una subida anual, puede causar notables cambios en el valor de una propuesta. La depreciación, que es lo contrario a inflación, se refiere a la disminución periódica del valor de un material. El valor del dinero en tiempo significa que el dinero tiene un valor en el tiempo, o sea, que su valor cambia con el tiempo. Una cantidad específica de dinero ahora casi siempre tiene un valor diferente en otro tiempo. Eficiencia es la proporción de recursos que de verdad se consumen en el proceso de completar una tarea. Eficiencia significa hacer las cosas bien. Economía de ciclo de vida. Un producto es un bien económico que es creado en un proceso que transforma ideas en algo material. Proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporario para crear un producto, servicio o resultado único. Durante su ciclo de vida, un producto de software puede requerir muchos proyectos. Programa. Un programa es un grupo relacionado de proyectos, subprogramas y actividades de programas manejados de una manera coordenada para obtener beneficios. Ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida de un software incluye todas las actividades necesarias para definir, crear, operar, mantener y retirar un producto de software o servicio y sus variantes. Propuestas. Hacer una decisión de negocio comienza con la noción de propuestas. Las propuestas se relacionan con alcanzar un objetivo de negocio. Una propuesta es una opción que es considerada como llevar a cabo un proyecto de software o no. Decisiones de inversión. Los inversionistas hacen decisiones de inversión para invertir dinero y recursos en lograr una tarea específica. Un horizonte de planeamiento. Cuando una organización escoge invertir en una propuesta particular, el dinero es atado a esa propuesta y se le denominan activos congelados. El impacto económico de los activos congelados tiende a empezar alto y disminuye con el tiempo. En otra mano, los costos de operación y mantenimiento suelen empezar bajos y terminan aumentando con el tiempo. Precio y poner precio a. Un precio es lo que se paga a cambio de un bien o un servicio. Un precio es fundamental en aspectos de finanza. Poner precio a
es un elemento de la finanza. Es el proceso de determinar que una compañía va a recibir a cambio de sus productos. Esto incluye costos de manufacturación, lugar del mercado, competencia, condición del mercado y calidad del producto. Medición del desempeño es el proceso por el cual una organización establece y mide los parámetros usados para determinar si los programas, inversiones y adquisiciones lograron sus propósitos. Gestión del valor ganado, que es una técnica de manejo de proyectos para medir progreso basado en valor creado. En un momento dado, los resultados obtenidos en un proyecto en una fecha son comparados con el presupuesto del proyecto. Esto es todo. Muy bien. Nos quedamos en el capítulo 12, hablábamos de la economía de la ingeniería de software. Yo soy Pedro Mendoza. Nos quedamos en el ciclo de vida económico. En el punto 11 hablamos del costeo y del costo. El costo representa los gastos necesarios para realizar nuestro proyecto, y el costeo representa el cálculo de los costos en base a estos gastos. En el punto 12 hablamos de la medición de los requerimientos. Esto es nosotros declarar las pautas necesarias para declarar en qué fase de progreso está nuestro proyecto. El 2.13 es la medición del valor agregado. Esto es tomar el proceso actual de nuestro proyecto y compararlo con el proyecto estimado que debería de tener hasta la fecha. Esto nos ayuda a tener una idea de qué tan bien van los requerimientos y detectar riesgos a tiempo. También está la decisión de término. Un proyecto puede ser terminado por distintas razones. Por ejemplo, puede ser planeado ya con antelación, o puede ser terminado espontáneamente debido a que los objetivos no fueron cumplidos. De cualquier forma, a la hora de tomar la decisión de terminar un proyecto, esta decisión debe pensarse bien, debe meditarse y tratar de escoger la alternativa que sea más idónea para nuestro proyecto. Muy bien, el capítulo 3 son los riesgos y las incertidumbres. El punto 1 son los objetivos, las estimaciones y los planes. Los objetivos relacionan las necesidades con los recursos que tenemos en posesión. Las estimaciones nos ayudan a saber qué cantidad de recursos necesitaremos para llevar a cabo nuestro proyecto, y los planes son las actividades que debemos realizar para llevar a cabo nuestro proyecto. Las técnicas de estimación, estas técnicas nos ayudan a saber cuántos recursos, qué cantidad de recursos y de tiempo vamos a necesitar para nosotros llevar a cabo nuestro proyecto. Aquí podemos ver unas cuantas técnicas de estimación. Tenemos el juicio experto, las analogías, la estimación por partes, los métodos paramétricos y los métodos estadísticos. El tema 3, abordamos la incertidumbre. A la hora de nosotros preparar nuestro proyecto, siempre hay factores que se salen de nuestro control. Entonces, estas técnicas nos ayudan a poder enfrentarlos de una manera más cómoda. Tenemos la consideración de los rasgos de estimación, el análisis de la sensibilidad a cambio y el retraso en las decisiones finales. En el punto 4, esta es la priorización. La priorización consiste en tomar todas las alternativas y ordenarlas de tal forma que queden arriba las opciones que representen un mayor grado de beneficio para nuestro proyecto. Las decisiones bajo riesgo. Las decisiones bajo riesgo es cuando nosotros tomamos todas las alternativas y tratamos de calcular los distintos resultados o escenarios para cada una de estas alternativas. Algunas de estas decisiones son la decisión con el valor esperado, el cambio de expectativa, el análisis de Monte Carlo y los árboles de decisiones. Las decisiones bajo duda, que es el punto 3.6, estas
Para estas alternativas no hay forma de nosotros saber qué resultado y cuáles escenarios arrojarán por falta de información necesaria. Aquí tenemos también varias técnicas, varios métodos que podemos mencionar: la regla de Laplace, la de Maximin, Maximax y la de Hurwitz. En el tema número 4 hablamos de los métodos de análisis. Tenemos el análisis de las decisiones de lucro. El análisis de las decisiones de lucro es simplemente revisar cada una de las alternativas y elegir la que represente un mayor grado de beneficio para nuestro proyecto. El mínimo de retorno aceptable es el mínimo porcentaje aceptable que ve una empresa sobre cierta inversión y ve esta inversión como una inversión buena para nuestro proyecto. Tenemos el retorno de inversión, que es la cantidad de dinero que ganamos o perdemos de acuerdo a nuestra inversión inicial. El retorno de capital empleado consiste como el porcentaje de ganancia bruta antes de nosotros calcular los impuestos y los intereses. El análisis de costo-beneficios, aquí tomamos cada una de las alternativas y en cada una vemos cuál tiene un menor grado de riesgos en la inversión y cuál representan más opciones en los beneficios. El análisis de costo-efectividad es muy parecido al análisis de costo-beneficio y se divide en dos, que son los costos arreglados y la efectividad arreglada. Tenemos el punto 7, que es el análisis del punto muerto. Este lo que hace es que analiza el punto donde la cantidad de recursos utilizados y el porcentaje de beneficios es igual. Está el punto 8, que es la proposición de negocios. En lo que se hace es que se presentan información de cada una de las alternativas y se ve desde distintas perspectivas con tal de elegir cuál será la más aceptable para nuestro proyecto. En el punto 9, lo que tenemos es una evaluación de atributos múltiples. Aquí tenemos las compensatorias y las no compensatorias. Este punto lo que se basa es en que a la hora de tomar una decisión, el factor principal es el dinero, pero existen otros atributos a tomar en cuenta. Entonces, como ya mencioné, en las compensatorias están las escalas no dimensionales, la ponderación aditiva y el proceso de análisis jerárquico. Y en las compensatorias, el dominio, el satisficing y la lexicografía. Y en el punto 10 está el análisis de optimización, en el que se toma una función y se trata de buscar el punto donde los valores tienen el mayor rendimiento. El punto 5 son las consideraciones prácticas. Tenemos el punto 1. El punto 1 nos habla del principio de lo suficiente. Este nos ayuda a estimar o determinar en qué momento nuestro proyecto está listo para ser entregado. Este nos evita retrasos y además altos costos. La economía de libre fricción. En los mercados donde existe mucha fricción, los nuevos comerciantes se les hace muy difícil equipararse a los comerciantes que ya tienen tiempo en el mercado. En un mercado con poca fricción, esto se normaliza y se crean productos con un precio menor de compañías ya establecidas en el mercado. O sea, las compañías nuevas pueden equipararse a las compañías que ya están en el mercado. Los ecosistemas, estos son ambientes donde coexisten tanto el consumidor con
el proveedor y se benefician entre sí. Por último tenemos el offspring y el outsourcing. El offspring representa cuando la empresa trabaja desde un territorio que no es su territorio de origen o su territorio nacional. El outsourcing es cuando la empresa se asocia a cierto suplidor y este suplidor realiza las actividades de la empresa desde externamente o desde el extranjero. Gracias.